que se hizo con la subdirección administrativa, se encontró que no se tiene contemplado la meta de metodología de la valoración de los activos. Entonces, en ese sentido, redactamos el párrafo que se encuentra resaltado para que, por favor, ustedes, señores miembros del comité, primero tengan conocimiento y en ese sentido, pues aprobar esta incorporación al manual de políticas contables. Lo voy a leer muy puntualmente porque el término es muy técnico para que, por favor, tengan conocimiento. Y en ese sentido quedó así. Con respecto a la propiedad, planta y equipo, los bienes serán evaluados de acuerdo con el manejo o tratamiento que se encuentre en el manual de procedimiento de propiedad, planta y equipo de la subdirección administrativa. A su vez, se enviará al área de contabilidad los documentos soporte con los que se realiza la medición posterior cuando dé lugar a ello. Entonces, en este sentido, y de acuerdo a lo observado por la Oficina de Control Interno, estaríamos subsanando lo que se encontró en su momento con relación al manual de políticas contables, perdón, y el compromiso que quedó por parte de la Oficina de Contabilidad. La siguiente acción es con relación a las conciliaciones. En la acción preventiva y correctiva de mejora, la 20046, que nos informó la Oficina de Control Interno, nos dijo que con relación a las conciliaciones, perdónenme un segundo, con relación a las conciliaciones, que no se había obtenido evidencia de la realización de las conciliaciones de procesos judiciales, presupuestales y de recursos administrados con otras entidades. Entonces, en ese sentido, la Oficina de Contabilidad, ¿cuál fue la acción de mejora planteada para ese plan de acción? Establecer en la política contable la periodicidad y los responsables de la elaboración de las conciliaciones. Perdón, un momentico, señora. Hilberto. Digamos, más que la evidencia, de hecho, la Oficina de Control Interno conoce las evidencias y sabe que mensualmente nosotros pedimos la información, pedimos la información y sabe que se ha hecho y ellos conocen los documentos. Lo que se quería por parte de Control Interno era que se incorporara dentro de las políticas contables esos documentos como documentos fuente y que hacen parte de la aplicabilidad de la contabilidad. Entonces, no es desconocido todos los documentos que nosotros estamos haciendo de conciliación y que sí se hacen con la oficina asesora jurídica, con la administrativa desde el punto de vista de inventarios, con la subdirección de gestión y el talento humano cuando nos mandan toda la información en materia de nómina. O sea, eso es clarísimo que se tiene. Lo que pasa es que lo que estaba diciendo Control Interno es no lo tenemos identificado en las políticas, entonces incorporen esa información para poder, digamos, tener claridad cómo se está haciendo la conciliación y que sean unos documentos que estén oficializados dentro de las políticas. Básicamente eso, en eso consiste esta modificación o esta incorporación a las políticas contables que está presentando en este momento Hilberto. Sigue, qué pena. Listo, tranquilado. Entonces, en ese sentido, que la acción de mejora planteada por la Oficina de Contabilidad en el plan de acción, ¿cuál fue? Establecer en la política contable la periodicidad y responsables de la elaboración de las conciliaciones. Entonces, como ustedes lo están viendo, en la política contable actual, en el acápite de control interno, en el numeral 4, se mencionan las conciliaciones que en este momento está haciendo contabilidad con las diferentes áreas. Y así como se muestra en el cuadro, están desde las conciliaciones bancarias, bienes, hasta las conciliaciones recíprocas, dentro de las que se encuentran los procesos judiciales y todo lo que tiene que ver con nómina, al igual que las presupuestales. En ese sentido, pues no tenemos una periodicidad, que es lo que efectivamente nos está diciendo la Oficina de Control Interno, motivo por el cual se está presentando a ustedes, señores miembros, la aprobación de la siguiente modificación, que es incluir el mismo nombre de la conciliación, pero donde se especifica la periodicidad de cada una de esas conciliaciones, donde igualmente quedan las mismas conciliaciones desde las bancarias hasta las recíprocas, pero se define la periodicidad. Arrancamos con las bancarias que se hacen mensual, al igual que las de bienes, las de nómina que también se hacen mensualmente,
los recursos entregados en administración, y hay 3 conciliaciones que se hacen en forma trimestral, que son la de procesos judiciales, las presupuestales y las recíprocas. Entonces, en ese sentido, con relación a la observación que nos dejó control interno, en, en esta acción preventiva y correctiva de mejora, estaríamos pues subsanando lo que se observó en su momento. Adicionalmente, dentro del grupo de contabilidad revisamos el tema y se definió dejar estos 2 siguientes párrafos que son muy cortos, donde los voy a leer textualmente como adición a lo que tenemos en conciliaciones, para definir el tema de la responsabilidad, y quedó así muy puntual. Se debe elaborar el documento soporte conciliación que se archiva en el sistema de gestión documental Orfeo, con la periodicidad señalada en el cuadro anterior, por cada profesional del área de contabilidad, teniendo en cuenta la información suministrada por las áreas. En ese momento, Control Interno nos dijo, no hay responsables, entonces aquí no señalamos cargos, no señalamos personas, porque esto es un manual, y ustedes muy bien saben que no debemos mencionar personas, porque esto nos conllevaría otra vez a una modificación. Entonces, solamente cuando se delegue la responsabilidad por parte del coordinador del grupo de contabilidad, es allí donde Control Interno pues va a entrar a verificar si efectivamente esa persona lo está haciendo. Y la segunda parte la quisimos también incluir para que por favor ustedes también tengan conocimiento, y quede así muy puntual. En el evento que surjan conciliaciones adicionales en las mencionadas anteriormente, se definirá su periodicidad y el responsable del grupo de contabilidad para la elaboración de la misma. ¿Qué sucede? Como estamos mencionando conciliaciones que son muy puntuales, en determinado momento, por normatividad o alguna cosa que pueda llegar a suceder dentro del DNP, es posible que tengamos que hacer otra conciliación desde el grupo de contabilidad. Entonces, para evitar que cada vez que se hace una auditoría o cada vez que nos llega alguien a auditar este manual de políticas, que si no encontramos esa conciliación, entonces vuelva a modificar el manual de políticas contables. Entonces, en ese sentido, dejamos este párrafo abierto en el que cuando tengamos que hacer una nueva conciliación, y si esa no está incluida aquí dentro de este capítulo de conciliaciones, pues que efectivamente se incluya, pero que no tengamos la necesidad de modificar el manual de políticas contables. Eso con relación a la acción preventiva y correctiva de mejora, la 20046. Después viene el tema de activos intangibles, que está en la acción preventiva y correctiva de mejora número 19043. Aquí, pues efectivamente, lo que nos dijo la Oficina de Control Interno con relación a las definiciones de licencia y software, ellas nos dicen que se mantienen las mismas definiciones de licencia y software. Este punto en la acción preventiva y correctiva de mejora, ¿qué nos dicen ellos adicionalmente? Se Perdón, revisa, Alberto, señora. perdón. Para poner en contexto a los miembros del comité, hubo una observación por parte de la Oficina de Control Interno haciendo referencia a que aquellas licencias, que habían unas licencias que no estaban incorporadas en los activos, y que eran aquellas que realmente se compran, es como, no es que se compren, sino son, Licencias de uso. se adquieren, es como unos arrendamientos, llamémoslos así, o sea, nos prestan unas licencias, lo que llama Alberto unas licencias de uso, entonces que teníamos que incorporarlos a los activos para poderlos depreciar y para poderlos depreciar y llevarles un control. Entonces, no, digamos, en ese sentido, pues obviamente no era la solución, porque pues como no es un bien intangible nuestro, pues obviamente no se puede llevar a un activo. Entonces, lo que hicimos fue que por favor nos atendiera por parte de la OXI, nos diera un concepto técnico, cómo definían ellos realmente este tipo de licencias y cuáles eran las calidades de estas licencias, por cuánto tiempo se adquirían y cómo era el manejo. Porque adicionalmente, Control Interno, que nos estaba diciendo, ¿cómo se controla? O sea, la pregunta y la inquietud de Control Interno era, ¿quién hace el control de este tipo de licencias? Entonces, si no se tiene cómo controlar, entonces métalo al activo, métalo al SEBEN. Entonces nosotros dimos, no, así no es. Entonces, una vez pedimos la revisión por parte de la oficina de la OXI, que nos diera el concepto técnico, donde nos dieron toda la claridad de qué era una licencia de uso software y qué era un software y qué era la suscripción de un software. Nos hicieron todas las diferencias y nos dieron el concepto técnico, de tal manera que
De ahí evidenciamos que todo lo que son las licencias de software que nosotros adquirimos sí van al inventario y sí tienen que ir incorporados a los inventarios y tienen que registrarse en nuestros activos. Pero aquellas que prácticamente lo que se adquiere es como un arrendamiento, entre comillas, estas realmente el control las tiene la oficina, la OXI, básicamente. Entonces allí se pudieron dar claridad a dos situaciones que lo había manifestado control interno. Entonces, ¿quién va a llevar el control de ese tipo de licencias? La OXI va a llevar el control. Y realmente, pues a ellas nosotros no le podemos aplicar una depreciación porque solamente lo que nos están haciendo es prestar un servicio por un tiempo determinado de acuerdo a la contratación que se haya adquirido. Entonces, eso conllevó a darle la claridad a las políticas contables, no era que estuviera mal, sino que necesitaba una claridad para poder demostrar quiénes son los responsables del control. Entonces, como bien sabemos, las NIF lo que dice es todas las dependencias, dependiendo de los conceptos que manejen, son responsables de la información contable. Entonces, producto de eso, la OXI es la responsable de controlar todas estas licencias que se adquieren básicamente por un tiempo determinado y que no son entran a un activo por parte de la entidad, o sea, que no va a ser nuestra, sino simplemente por un tiempo, que se adquiere el uso por un tiempo determinado. Entonces ahí está la licencia de uso y las licencias que realmente se compran. Entonces básicamente en eso consigo, digamos, la incorporación y claridad dentro de las políticas contables, la nueva política contable, haciendo claridad al tema que nos había revisado control interno. Entonces, tanto desde el punto de vista administrativo, tiene la tranquilidad de saber cuáles son las que lleva su activo, y por parte de control interno ya se sabe que este tipo de licencias de uso, el control lo va a tener la OXI. Entonces quedaron, digamos, mitigados esos dos riesgos o situaciones que en su momento identificó la Oficina de Control Interno. Sigue, qué pena. Gracias, Doc. Entonces, en ese sentido, en el punto, en la política nueva, que esto es un párrafo nuevo con relación a lo que se tiene en la última versión, que es la versión 3, donde tenemos solamente la definición de licencias de uso de software y software. Con la última reunión y de acuerdo a todo de ese trabajo que se realizó con la OTSI, con la subdirección administrativa y el grupo de contabilidad, pues se definieron estos tres conceptos para los activos intangibles, donde se dejó servicios de información, licencias de software y suscripción de software, que es el último acápite que está haciendo muy puntualmente la doctora Flor, que es el derecho de uso del software, y que estas efectivamente no hacen parte de los inventarios de la entidad, a diferencia de los servicios de información, que allí pues muy puntualmente lo dijo la OTSI, que son los portales, que representan los portales, que son las páginas web, y sistemas de información desarrollados en la medida de las necesidades del Departamento Nacional de Planeación. Pero sí dejamos algo muy puntual porque no podemos entrar en forma retroactiva, sino en forma prospectiva, a partir de. Por eso, que ustedes como lo están viendo, en la parte final de la definición de servicios de información dice que a partir de la fecha, la OTSI deban ser registrados en el inventario de la entidad. Entonces, con relación a los servicios de información, la OTSI va a tener una tarea muy puntual, que es, uno, el tema de la valoración, que creo que la mayoría ya lo tienen, pero sí tienen que entrar a determinar cuáles deben ser registrados en el inventario de la entidad. Con relación a las licencias de software, pues efectivamente son aquellas que se adquiere el derecho a perpetuidad sin tiempo de caducidad. Y efectivamente este tipo de licencias forman parte de los activos de la entidad y de que deben ser registrados en los inventarios de la entidad. En el párrafo final estamos colocando algo muy puntual, que esto sí quiero por favor que lo leamos tal cual, porque es una política y en ese sentido pues vamos a tener que seguir operando de acuerdo a lo que se está aprobando. Dice, es importante tener en cuenta que a pesar de que los servicios de información y las licencias de software tienen una vida útil indefinida, en el sistema de control de activos se les estimará inicialmente una vida útil de 10 años y 5 años respectivamente, con el fin de que las mismas amorticen. Lo que son activos intangibles se amortizan, mas no se deprecian. Amorticen en el sistema y en la medida que éstas sean actualizadas
se renovará dicha vida útil y valor. Entonces, en ese sentido, y de acuerdo como lo manifiesta la doctora Flor, estamos subsanando la observación que nos había dejado la Oficina de Control Interno en el momento de la auditoría de los estados financieros de junio del año 2019. La siguiente presentación tiene ya directamente que ver con los activos intangibles. En los activos intangibles se habla en el numeral 5142, que es la medición posterior, que es la tabla 1, que son las vidas útiles. ¿Qué se tiene en este momento en el manual de políticas contables? Está el rubro del desglose y la vida útil. En el rubro, pues efectivamente intangibles, que es lo que venimos hablando, y en el desglose se tiene que son para software adquirido de acuerdo a lo establecido en el contrato, para software desarrollados dependiendo del análisis realizado por la entidad, y las licencias se mencionaba que depende del acuerdo contractual. Entonces, con relación a lo que teníamos anteriormente, pues efectivamente teníamos que revalidar este cuadro porque ya con estas definiciones y de acuerdo a lo discutido por parte de las áreas, se está proponiendo este nuevo cuadro para ustedes, señores miembros del comité, para que por favor lo revisemos y en ese sentido, pues aprobarlo para hacer su modificación. La estructura queda tal cual, que es el rubro, el desglose y la vida útil. ¿Para quiénes? Para los intangibles, donde mencionamos que las licencias de software adquiridas y renovadas van a tener una vida útil de 5 años a partir de su adquisición y 5 años a partir de su renovación. Y lo mismo para los servicios de información, donde se establece una vida útil de 10 años contados a partir del ingreso al sistema de control de activos. Entonces, como ustedes pueden ver, pues efectivamente se está haciendo un cambio sustancial a lo que se tenía con relación a lo que se tenía en el manual de políticas contables con la política actual en ese numeral. Y dejamos de lo que mencionaba la doctora Flor con relación a las suscripciones, que las suscripciones de software efectivamente no son registradas en los activos de la entidad, motivo por el cual cuando se determine la vida útil, esta se llevará de acuerdo a lo que se establezca en el documento contractual. Lo que nos digan en el contrato, si esta licencia de uso la adquirimos por 1 año o por 2 años, pues efectivamente el control administrativo tiene que llevarlo directamente la OTSI, la Oficina de Tecnologías, y desde contabilidad se da el soporte en cuanto al registro contable y el control de la amortización. Entonces, en este sentido, se está proponiendo esta nueva tabla. Continuando con los activos intangibles, y de acuerdo a la observación de la Oficina de Control Interno, evidenció que la política operativa no estaba en el manual de políticas contables, o sea que no existía. Y en ese sentido, la Oficina de Contabilidad pues propuso pues que efectivamente incorporar la política operativa dentro del manual de políticas contables, porque de acuerdo a lo que nos exponía y las diferentes mesas de trabajo que se llevaron a cabo, se tomó la decisión pues que efectivamente se tenía que incluir la política operativa para los activos intangibles. En este sentido, se está, Perdón, señora, Hilbert, va a ser una claridad. sí, No era que no se tuviera dentro de las políticas dentro de las políticas contables, se tenía, pero se tenía de una manera generalizada. Entonces ok, aquí lo que estamos haciendo es precisamente una puntualización frente a los activos intangibles y el manejo. Se tenía una manera muy generalizada que no permitía evidenciar, digamos, como el paso a paso, que es lo que realmente se quiere a través de una política tal como lo dicen las NIF, las políticas contables. Estaba generalizada y aquí lo que estamos haciendo es reevaluando cómo se presenta la política de activos intangibles y se presenta de una manera súper detallada para que se pueda, se pueda evidenciar que se tiene total control en materia de los activos intangibles. Gracias. listo, doctora Flor. Entonces, en ese sentido, se deja muy puntual dentro del manual de políticas contables la política operativa para intangibles. En ese sentido, va a quedar en el numeral 5.2, que va a ser la política operativa. ¿Qué sucedió y cuál fue la decisión que tomamos porque este es un tema denso, este es un tema amplio y solamente le estamos presentando los 2 primeros párrafos dentro de lo que tiene que ver con la política operativa? Pero sí es necesario e importante mencionar que dentro de la ficha que forma parte
de la presentación. Para cada una de las presentaciones, como les mencioné al comienzo, pues efectivamente se deja como soporte la ficha técnica de saneamiento contable. Entonces, en ese sentido, en la ficha técnica de saneamiento contable incluimos todo el contenido de lo que es la política operativa. Entonces, no sé si ustedes aprueben y les parezca que me traslade al documento la ficha técnica para que ustedes lo puedan visualizar, o simplemente les dejo esa presentación y continúo haciendo la exposición. Bueno, como no escucho respuesta, entonces sigo haciendo... Disculpa, Edilberto. Buenas Sí, tardes. señora, buenas Una tardes. pregunta frente a la nota que aparece abajo. Dice, se cambian los nombres del Comité de Activos, Comité de Bajas por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, que recopila todos los comités que se encontraban a cargo de la subdirección administrativa. De pronto yo no estoy enterada. El Comité de Activos, pues creo que no se llama así, de acuerdo a la resolución que estaba vigente. Esa resolución se derogó, ya desapareció ese comité como tal y se incorporó No. dentro del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, porque no conozco la norma. Listo, Pues me doctora disculpas. Sandra. Sí. Doctora Sandra, si quiere sumarse, ese es el punto final de esta presentación. Ah, ok. Entonces, por eso está resaltado en un color diferente. Entonces, terminamos esta presentación y claro que sí, con mucho gusto le comentamos, tenemos aquí el apoyo de la doctora Ángela María Arias, y ella pues nos puede dar el soporte con relación a esa El inquietud que su cambio. merced tiene. Sí, Ok. señora. Bueno, Entonces, gracias. para terminar con relación a la política operativa, pues efectivamente se están incluyendo nuevos componentes donde en el primer párrafo se está hablando sobre los nuevos elementos adquiridos, donde el grupo de adquisiciones y suministros, que son los que tienen a cargo la administración y control de todo el tema de las licencias, pues debe informar al grupo de contabilidad cuando se presenten estas nuevas modificaciones por cuando se realicen compras. Y esto con la finalidad de que contabilidad, pues efectivamente realice el registro contable. Lo mismo sucede para las novedades. Cuando se presenten novedades en la administración de las licencias de software, igualmente el grupo de la subdirección administrativa pues debe informar a través de los medios que tenemos en este momento, por la virtualidad, por todo lo que estamos pasando a través de correo electrónico, para que efectivamente nuevamente se realicen los registros contables. Se detalla cuál es la información que debe remitir por cada uno de los elementos la subdirección administrativa. Entonces, mencionamos que nos deben reportar el costo del bien, la vida útil estimada, la amortización, el deterioro, y como producto final, pues efectivamente la elaboración de la conciliación, donde debemos comparar lo que tenemos registrado en el sistema de control de activos del grupo de adquisiciones y la información que reposa en el área de contabilidad, de acuerdo a la fecha de corte que ya miramos allá en el tema de las conciliaciones, que esta se debe hacer mensualmente. Lo mismo opera para los bienes recibidos en comodato. Pues aquí efectivamente la subdirección administrativa pues debe revisar todo el componente del soporte documental respectivo, y asimismo debe informar a través de correo electrónico las novedades que se vayan presentando con relación a los bienes recibidos en comodato. Al igual para las licencias de uso. Las licencias de uso dentro del manual de políticas contables se deja establecido que es la OTSI, las que tienen a cargo la administración del software. Aquí directamente se puntualiza que son ellos los que tienen la responsabilidad del control, de que ese software de uso, ellos son los que tienen que tener el control, y contabilidad pues efectivamente hace lo que es el registro contable, tanto del momento de la compra como la amortización, de acuerdo a lo que es estipulado en el documento contractual. Y esto también va complementado en el momento que se presenten adiciones, mejoras o las renovaciones que se vayan presentando durante cada uno de los años, pero es la OTSI en este sentido y se define esa responsabilidad. También se deja definido que cuando la OTSI deba reportar notificaciones, deba reportar al grupo de adquisiciones y suministros las novedades de los servicios de información desarrollados. Entonces, como lo mirábamos en la presentación anterior, esos servicios de información desarrollados, pues efectivamente son las páginas web y los software desarrollados para las necesidades del DNP. En ese sentido, la OTSI debe informar a través de un documento, bien sea una ficha o el documento técnico que ellos consideren,
toda la información requerida para que la subdirección administrativa tenga el pleno conocimiento en la determinación, por ejemplo, de la vida útil. Cuál es el valor que debe ingresarse para que de allá se tenga el respectivo control. Y como parte final, dentro de la política operativa, se tiene contemplado cuando un elemento, un activo intangible deba ser dado de baja. En este sentido, también se define que la OTSI es el responsable de emitir el respectivo concepto que lo debe enviar al grupo de adquisiciones y suministros. ¿Para con qué finalidad? Para que éste lo presente al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para la aprobación de la baja. Y una vez se produzca esto en el comité institucional, realizar el reporte a la oficina de contabilidad con los respectivos soportes. ¿Para qué? Para tener efectivamente la decisión que se ha tomado. Como punto final, dentro de la política operativa está lo que tiene que ver con los registros contables. En los registros contables, pues se define en el numeral 5.2.1 y está establecido desde el momento de la compra hasta el momento de la amortización. Entonces, dentro del manual de políticas contables, ya esto es meramente técnico, donde se identifica efectivamente cuáles van a ser los registros contables que se van a hacer por cada uno de estos activos. Entonces, para los servicios de información, cuando se encuentra en desarrollo, cuando en los servicios de información, para cuando tengamos la fase final de desarrollo, cuáles son los registros contables. Esta presentación es densa, no sé si les parece y les comparto el documento Word como va a quedar directamente ya en el manual de políticas contables, porque no lo estamos incluyendo en la presentación y en la ficha tampoco lo dejamos, sino pues efectivamente lo mencionamos en la ficha que forma parte lo que se tiene ya definido en el manual de políticas contables. Entonces, pues hasta ahí iría la presentación, espero no haberme demorado mucho. Y con relación a la pregunta que hace la doctora Sandra, donde efectivamente decimos, se cambian los nombres del comité de activos, comité de bajas por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, que recopila todos los comités que se encontraban a cargo de la subdirección administrativa. ¿Qué sucedió? Cuando estábamos revisando el manual de políticas contables, lo primero que le pregunté a la doctora Ángela María es, ¿el comité de activos está activo, valga la redundancia? ¿El comité de bajas lo tenemos activo? Entonces ella me contestó y me dijo muy acertadamente que esos comités ya habían sido absorbidos por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. En ese sentido, pues se está presentando esta novedad porque si esos comités ya no están y fueron absorbidos por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, es para hacer la modificación en el Manual de Políticas Contables. Entonces, doctora Ángela María, si su merced me quiere ayudar a complementar la resolución y efectivamente a partir de cuándo empezó a operar este comité, para que por favor le comentemos a todos los miembros del Comité de Sostenibilidad, por favor. Gracias, Edilberto. Buenas tardes a todos. Efectivamente, en un comité institucional de gestión y desempeño realizado en marzo del año 2019, se aprobó que el Comité de Evaluación Técnica de Bienes Muebles e Inmuebles fuera, digamos que las actividades que se desarrollaban en el marco de ese comité fueran del resorte del comité institucional. Entonces, en ese orden de ideas ya el comité de bienes, pues que se le decía de una forma más corta, ese ya no existe a partir del año pasado. Tengo entendido que el grupo de planeación está en el proceso de revocar toda la resolución que creó ese comité junto con otras resoluciones, o sea, iban a sacar como un paquete, según lo último que me informaron, un paquete de derogación de algunas resoluciones, dentro de esas estaba la de ese comité. Entonces, nosotros ya todos los temas que tengan que ver con el tema de bajas de bienes o relacionados con los mismos, pues los llevaremos al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. ¿Alguna pregunta respecto a eso, doctora Sandra, o queda claro? Sí, no me queda claro si el comité realmente se encuentra derogado, porque digo, la resolución. Es que si no existe la derogación, el comité sigue vigente, porque no sé si aquí hay algún abogado, pues las cosas se hacen como se deshacen y si la resolución no se ha emitido, el comité sigue vigente. Y no sé si alguno me puede orientar frente a que a través de un acta de un comité se puede derogar una resolución. Sandra, yo pues no soy abogada, pero pues lo que te podría decir es que
tendríamos que revisar. No es una situación, digamos, que se decide en este comité. Nosotros simplemente estamos informando que el comité de Va a bienes ser no está en absorbido. sesión y que fue absorbido por el otro. Digamos, creo que no, discúlpame, pero Pero no, es no podríamos pertinente que decir. lo revisemos, considero Sí, yo, tal pues, vez ¿sí? sí revisar el tema, pero digamos, no te podría Creo responder que la doctora Marcela. no, Diana está pidiendo la palabra. Sí, buenas Doctora tardes. Diana, buenas tardes. ¿A quién va a hablar? Su merced, tranquila, puede seguir. Ok. Buenas tardes, yo soy la jefe de la oficina jurídica del DNP. Yo lo que entiendo es que en este comité simplemente están expresando qué cambios tendrían los comités que están mencionados al final de esta diapositiva y por supuesto que el instrumento jurídico por el cual debemos hacer el cambio normativo es otro acto administrativo de la misma calidad que el anterior. Es decir, tendría que salir una nueva resolución modificando los comités o absorbiéndolos o fusionándolos o como fuese, y solo en ese instante se derogarían los anteriores para tener una nueva versión. Pero este comité no es el espacio, o sea, con un acta de este comité no estaríamos en ningún caso derogando la existencia de los otros. Entonces, en ese sentido, pregunto, porque si efectivamente, de acuerdo a lo que nos dice la doctora Ángela María, ya no existe el comité de activos ni existe el comité de bajas, y este comité institucional de gestión y desempeño los absorbió. Lo que se propone aquí es un formalismo en el manual de políticas contables, en donde estaba el nombre de comité de activos y comité de bajas, cambiarlo por comité institucional de gestión y desempeño. Entonces, de acuerdo a lo que se está exponiendo, ¿es procedente realizar ese cambio? Pregunto a todos los miembros del comité. No, pero eso, o sea, el orden de las cosas tiene que ser que primero se modifique el acto administrativo para que ustedes posteriormente puedan entrar a hacer la modificación de los manuales pertinentes. Ok, entonces en ese sentido, doctora Ángela, su merced nos podría ahondar un poquito más con relación a la creación de ese comité institucional, si dentro de la resolución se derogaron esos otros comités. Edilberto, la información que yo tengo es la que acabo de exponer hace unos minutos, ¿sí? Esa es la información que me ha dado a mí el grupo de planeación. Es decir, que en una resolución iban a derogar varias que tenían pendientes, no sé qué otras aparte de la de bienes tenían ellos. A mí no me la han compartido, entonces me imagino que la misma no ha salido y lo que yo conozco, el documento que algunas me compartieron fue en el acta de ese comité del año pasado, en marzo, donde se aprobó que el Comité de Evaluación Técnica de Bienes Muebles e Inmuebles pues fuera absorbido por el institucional. Entonces, pues sería que yo quede con el compromiso de volverle a preguntar a Camilo o a las personas que le colaboran si ya efectivamente ellos emitieron esa resolución. Disculpen, lo que generalmente se acostumbra es que, por ejemplo, si se dice el comité que tenga la responsabilidad de, por ejemplo, si existe en este momento el de bienes muebles, ahí sí nos ayuda la doctora Marcela, se dice el comité de activos o el que haga las veces. Sí, algo así como decir, mientras exista la incertidumbre, el que haga las veces será el que haga esa tarea o el que tenga la función, al que se le haya asignado la función sin determinar todavía si no conocemos realmente si ha sido derogado o se ha trasladado la función que desarrollaba este comité al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Entonces, en ese sentido, nos quedaría la tarea y no se aprobaría. Señora. Hay unas manos levantadas, porfa. Sí, hay una mano levantada. La doctora Diana iba a hablar. Entonces, sí, por favor, ya está pidiendo la palabra. Está pidiendo el uso de la palabra para aclarar una cosa. Es que hay unas instancias que por supuesto son de ley y no se pueden modificar, pero en virtud del modelo de planeación y gestión, pues eso implica que varias de las instancias internas deben racionalizarse y formarse como mesas técnicas, digamos, para garantizar, digamos, el normal funcionamiento de la entidad. Nosotros Qué pena. Está sonando como el 31 de diciembre. Me sentí el 31 a las 12 de la noche. Entonces
Entonces, estoy ubicando porque nosotros ya hicimos una modificación de nuestro comité de gestión y desempeño para ver cómo quedó organizado este tema, y con mucho gusto lo circulo aquí a través del chat. Si no, el lunes vamos a tener reunión también, vamos a tener comité y nos van a hacer una presentación sobre el particular, entiendo, el grupo de planeación. Entonces, estaría atenta aquí a que María Claudia me pase el número, me pase la resolución para que yo se las diga. A ver cómo. 1742 de 2020. Dile que nos la pase rápido para poderles decir aquí si se modificó. En el artículo segundo dice: modifíquese el artículo 13 de la resolución 678/2018, el cual quedará así. Subcomités, con el propósito de facilitar la coordinación y armonización en el desarrollo de las funciones propias, el Comité Institucional de Gestión y Desempeño podrá autorizar la instalación de todos los subcomités que estime indispensables para realizar la formulación, implementación y seguimiento a estrategias de temas específicos de acuerdo con cada política. Estos temas hacen parte de la política financiera, me imagino. Para tal efecto, bastará indicar la fecha del acta de determinación colegiada mediante la cual se procedió a su conformación y el acuerdo por virtud del cual se declara instalado y se dicta el propio reglamento de operación interna. Ya habría que hacer, digamos, en detalle frente a lo que recomendó la Oficina de Control Interno, si hay que hacer algún ajuste o crear un nuevo subcomité, pero pues esta modificación ya va en armonía con el modelo de planeación y gestión. Listo, entonces, aquí, señora. Digamos, para poder, qué pena, para poder, digamos, darle continuidad, pues hacemos digamos, la claridad en las políticas, diciendo que el comité a que haya lugar para dejar abierto, digamos, precisamente, independientemente que sabemos que está en el comité de gestión de desempeño, lo dejamos abierto porque el día de mañana si hay que cambiar, entonces tocaría volver a cambiar la política, entonces simplemente lo vamos a dejar de una manera generalizada. Exacto, pero ahí ya está, digamos, en armonía con lo que dice el modelo de planeación y gestión. ¿Listo? Listo, Doc. Entonces, en ese sentido, pues estaríamos terminando lo que la observación que dejó la Oficina de Control Interno con relación a la... Si me doctor Bogotá, qué pena, qué pena. Puntual. Es que yo estuve en una reunión en la contaduría y hay unos conceptos específicos sobre la particularidad de este comité. Eso es como cuando no se puede integrar el comité del sistema de control interno con este. Entonces, frente a un marco y la pregunta que hacían, la pertinencia del comité técnico y todo esto de sostenibilidad contable, con ocasión del comité institucional de desempeño. Entonces, si quieren, yo les comparto esto y hay unos antecedentes donde el mismo contador dice por qué la particularidad y separación de este comité al comité institucional de control interno. Entonces, sí me gustaría que antes de tomar esa decisión, miraran el concepto que dice el contador general frente al respecto, si se puede, si puede ser absorbido o no si puede ser absorbido. Entonces, y la pregunta es, quisiera tener claridad, dice la pregunta, si el comité en mención se mantiene como tal o es absorbido por el Comité Institucional de Control Interno. Entonces ellos presentan consideraciones desde el artículo 354 de la Constitución Nacional, y entonces para que lo miremos un poquito frente a eso también y poder tomar esa decisión de la Contaduría General de la Nación. Y es sobre una solicitud que hizo obviamente una entidad sobre poder unificar esos dos comités. ¿Sí? Entonces, sería bueno, digamos, que para mirarlo, miraran también en ese contexto, ¿sí?
y es una solicitud que se le hizo al contador general y ellos dieron respuesta a eso. Perdón, yo quiero hacer una claridad. El Comité de Sostenibilidad Contable es un comité independiente que no, precisamente cuando se hicieron los subcomités, en ese momento yo les dije, el Comité de Sostenibilidad Contable tiene que ser independiente. Y por eso estamos aquí, digamos, totalmente independiente del Comité de Gestión de Desempeño. Sí. Lo que, digamos, en eso, tranquilo, doctor Bogotá, que la tenemos clarísima y estamos, digamos, actuando independientemente. La pregunta fue de Sandra, sí, en eso tranquilo. La pregunta de Sandra era básicamente si había sido derogado el comité de bienes, porque ese sí está como un subcomité de gestión de desempeño. Digamos, esa fue la pregunta de Sandra y digamos, por eso estoy diciendo que independientemente de si ha sido derogado o no, o digamos ya quedó absorbido en el otro comité, nosotros aquí como el manejo de políticas lo vamos a dejar general, hablando del comité que da lugar al manejo de bienes, llámese bienes o llámese el comité que se defina, para dejarlo dentro de las políticas de una manera general y que luego no tengamos que entrar a modificar las políticas cada vez que de pronto llegue a cambiarse el nombre del comité. Entonces, no se preocupe, doctor Bogotá, el Comité de Sostenibilidad Contable es un comité totalmente independiente, por eso estamos hoy obrando dentro de este comité y no está dentro del Comité de Gestión de Desempeño. Correcto, muchas gracias por la aclaración. O sea, aquí es el comité de activos. Ok. Sí. Pero no. Discúlpeme, entonces no entiendo de verdad por qué no citan a un comité de estos si no está la claridad de las resoluciones ni nada. Discúlpenme, pero pues entonces tendríamos que volver a empezar. Porque no, doctora, es que no, por el modelo de planeación y gestión, pues sí se habilita la creación de subcomités. Yo empecé mi intervención diciendo que hay comités, instancias que son de ley. O sea, si no nos dice el doctor Bogotá ahorita esto, entonces ¿cómo quedamos nosotros? No, jefe, mire, estamos en el Comité de Sostenibilidad Contable, no en el Comité de Bienes. Estamos en el de Sostenibilidad Contable, que es un comité totalmente independiente al de Gestión de Desempeño, que es donde está el subcomité de bienes. Entonces, por eso digo que, digamos, estamos bien, estamos en este comité, no tenemos ninguna dificultad, nosotros obramos aparte, es un comité independiente. Y la pregunta de Sandra, lo que ella hacía referencia era al comité de bienes que existía antes y que fue absorbido dentro del comité de gestión de desempeño. Entonces ella lo que estaba preguntando es, ¿ese comité de bienes fue derogado o no? Tiene que salir una resolución para derogarse. Entonces lo que yo les estoy diciendo es, en este comité de sostenibilidad contable no es el ámbito para entrar a discutir si fue derogado o no fue derogado, o si se deroga o no se deroga, porque no, nosotros aquí lo que estamos trayendo son las modificaciones de políticas y todo lo que tiene que ser referencia a materia contable. Entonces no es el espacio para eso, por un lado. Segundo, para efectos de dejar clara la política, que es lo que estamos aquí haciendo unas modificaciones, vamos a dejar simplemente de una manera general la denominación del comité que maneja bienes o el que haya lugar o la denominación que tenga ese comité, para que más adelante no tengamos dificultad de que cada vez tengamos que modificar la política porque cambia el nombre del comité. Entonces, básicamente eso era lo que quería hacer claridad. O sea, estamos bien, ni más faltaba, estamos convocados al Comité de Sostenibilidad Contable y estamos operando independientemente cómo da lugar a ello y como lo dice la norma contable. Eso está perfecto. Entonces, en ese sentido, ya una vez... Por favor, me permitieran el uso de la palabra. Sí, señora. Levantada hace rato, por favor. Es que yo sí creo que la confusión es válida y yo creo que en verdad varios estamos confundidos acá y por eso entiendo la preocupación de la Secretaría General. El tema viene a darse acá porque llegamos a un punto de la exposición en la que llegamos a esta ficha. Y en esta ficha, al final, aparece la parte en verde, que es donde dice que se cambian el nombre de los comités tales, que recopila todos los comités a cargo de la subdirección administrativa. En ese sentido, una persona tuvo la duda lógica de preguntar qué pasaba con esos comités y por eso fue que resultamos en el tema de las derogatorias de los comités y de las resoluciones que podían modificar esa situación.
pero en realidad esto no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Lo que estábamos mencionando es simplemente un cambio en la política para el tema de para realizar el uso de licencias de software y ampliar, digamos, un poco más los conceptos que se tenían en la política hasta hoy con el tema a cómo iba a quedar respecto de activos intangibles. Pero creo que el problema es esta ficha que trae ese tipo de mención ahí al final y que es lo que da lugar a toda la pregunta muy válida que hace la persona que la mencionó y a toda esta discusión que estamos teniendo. Pero en realidad me parece a mí, con muchísimo respeto para todos, que el problema no es ese. O sea, nosotros nos salimos del tema que estábamos mencionando para resultar metidos en un cuento de una modificación normativa al interior del DNP sobre unos nombres que ni siquiera vienen a lugar acá porque estamos en un tema del Comité de Sostenibilidad Contable. Doctora Marcela, de pronto faltó tema de redacción, porque pues aquí efectivamente estamos, como se hizo en la primera presentación, es actualización del Manual de Políticas Contables. Esto no significa que este Comité Técnico de Sostenibilidad Contable tenga la potestad para llevar a cabo el cambio de esos nombres de esos comités, así como lo mencionaba la doctora Flor. Entonces, sería ajustar la redacción y decirlo, se cambia los nombres del comité por el comité que se encuentran descritos en el Manual de Políticas Contables. Con eso no se presenta la confusión que efectivamente se está dando en relación a la discusión del tema. Sí y no, porque a eso yo me refería en la primera intervención que yo hice. Una cosa es que nosotros estemos revisando si vamos a hacer un cambio en la política contable de la entidad, que para eso nosotros tenemos competencia para estar aquí sentados opinando. Otra cosa es que el manual solo puede ser modificado después de que exista un acto administrativo que requiera esa modificación. Y si ya existe, pues ahí es donde se puede hacer. Pero la instancia del comité en el que estamos nosotros en este instante en la reunión no es para determinar la modificación del manual, es para determinar la modificación de la política. El manual es una cosa que viene de suyo. Si cuando el acto administrativo que tenía como soporte el manual anterior decae, fue modificado, cambia o lo que sea, eso es lo que abre la puerta a que se cambie el manual posteriormente. Pero no es el Comité de Sostenibilidad el que hace esos cambios. Efectivamente no le corresponde. Exactamente, Sí, efectivamente no le corresponde. De hecho, cuando se creó el Comité de Sostenibilidad Contable, pues se creó a través de una resolución y en esa resolución, en uno de sus artículos, dice que cuando vaya a modificarse todo lo que tenga que hacer referencia a las políticas contables no puede llegar a otra vez mediante una resolución, sino que la instancia será el Comité de Sostenibilidad Contable. Por eso nosotros venimos aquí es con temas básicamente contables, no entramos a definir ni que si es del comité, nada, básicamente es atraer las situaciones de política contable de modificaciones en ese sentido. Entonces, en ese sentido, de acuerdo a lo que nos dice la doctora Flor, solamente mencionaremos, se cambiará, no en ese sentido, sino dejar, cuando estemos mencionando los comités, sino el comité que corresponda y se hace esa modificación, pero dentro del Manual de Políticas Contables. Y no lo dejamos tal cual como lo estamos presentando, sino de acuerdo a todas las observaciones de ustedes, entonces entraremos a hacer esa modificación. Perfecto. Por favor, continuemos con el otro Listo. tema. Entonces, el otro tema, le cedo la palabra a Teresa Colorado, que nos va a hablar sobre la depuración de una cuenta por pagar. Escucho eco por allá, alguien tiene un micrófono encendido. Es la depuración de la cuenta por pagar, Empresa Antioqueña de Energía S.A. liquidada S.A. Entonces, Teresa, por favor, la escuchamos. Gracias. Buenas tardes para todos los miembros del comité. El segundo tema que traemos en la tarde de hoy, en la sesión de hoy, es la solicitud al comité de una depuración de una cuenta por pagar. Como retomando los temas, pues recordamos que el Fondo Nacional de Regalías se liquidó el 30 de junio de 2018 mediante el decreto 2179 de 2017 y la resolución 1795 de 2018 le entregó las competencias del manejo de los remanentes, bienes y derechos al Departamento Nacional de Planeación.
Desde ese momento, estas partidas que eran derechos y obligaciones del Fondo Nacional de Regalías están contabilizados en los estados financieros del DNP. El DNP desde ese momento y pues en vía de la liquidación se inició el trámite pues de las devoluciones de saldos a favor de entidades territoriales u otro tipo de entidades que hubieran ejecutado proyectos con recursos del extinto Fondo Nacional de Regalías. Dentro de las cuentas por pagar correspondientes a devoluciones de esos saldos de recursos, encontramos una cuenta a nombre de la empresa antioqueña de energía S.A. En el ejercicio que hace la subdirección financiera de devolución de esos saldos para terminar de sanear los saldos que traíamos del Fondo Nacional de Regalías, hace como una circularización con las entidades para solicitarles que devuelvan, que presenten los documentos para poder la entidad hacer la devolución respectiva. Para hacer esto, nosotros nos basamos en la resolución 338 emitida por el Ministerio de Hacienda, en el cual nos indica que la entidad acreedora, en este caso, debe presentar una solicitud de devolución en la que indique la cuenta bancaria en la que debe recibir los recursos y una certificación en la que pues, informe que no ha solicitado en otra oportunidad los recursos ni los ha recibido de ninguna manera. Nosotros en el ejercicio pues, de la depuración de saldos hicimos un acercamiento en 2016, pues antes de la liquidación, con todas las empresas, entre ellas la empresa antioqueña de energía, y en ese momento nos informó la liquidadora que esta entidad había sido liquidada en el año 2007 y que no había quedado en la masa de liquidación un saldo a favor de ellos y en contra del Fondo Nacional de Regalías. Entonces que ellos no podían hacer ninguna solicitud porque ya esa empresa estaba liquidada y dado que no había sido posible, no había quedado en la masa liquidadora, ella no tenía competencias pues para solicitar la devolución, ella como liquidadora de la empresa. Bueno, el tiempo pasó, pues finalmente no se obtuvo pues digamos ninguna otra situación diferente y el año pasado nuevamente la subdirección financiera envió solicitud a la empresa, a esta empresa para que nos hiciera nuevamente, pues nos enviara los documentos o nos diera pues una certificación de que efectivamente no tenía la capacidad jurídica para hacer este cobro. El 22 de octubre de 2019, la subdirección financiera solicitó a la empresa pues a la empresa liquidada, la liquidadora más específicamente, que nos informara en qué estado estaba nuestra solicitud. El 22 de noviembre, la liquidadora nuevamente nos informa que ella carece de facultad para disponer de los recursos, dado que la personería jurídica que representó dejó de existir en el año 2007. Y además, pues que ella carece de facultad para asumir una responsabilidad sobre una cuenta por cobrar 9 años después de haber cesado la representación legal del acreedor. Entonces, pues nosotros hoy traemos a la consideración de la mesa esta situación, dado que nuestra labor es de permanente depuración de estados financieros, como efectivamente se ha hecho con las cuentas por pagar. Pues recuerdo que al inicio cuando se entregaron los fondos, los saldos al DNP se entregaron 5.000 millones de cuentas por pagar y en este momento tenemos un saldo de alrededor de 120 millones ya, o sea, nos queda el 2% por reintegrar y dentro de ese 2% pues está esta obligación que adicionalmente como un segundo argumento, el título de esta obligación es una resolución expedida en el año 2014 por la señora liquidadora y en este momento pues ya está prescrita la acción de cobro
de la entidad. Tere, la doctora Diana está levantando la mano. No, es que a mí tal vez se me quedó levantada la mano, Florecilla. Ah, bueno, qué En pena. el momento exacto en que me exasperé por esa capacidad. Tranquila, no se preocupe, doctora. Ya, ahí Tere nos está explicando. No, doctora. Espero que ya le haya pasado y se haya tomado una agüita. Nada en este Tranquila. DNP. Ay, no. Le vamos a mandar una agüita. Doctora, gracias. El doctor Ricardo Bogotá está alzando la mano. Ah, señor. Doctor Ricardo Bogotá. No, perdone, también me equivoqué. Tengo que tomar otra agüita, tranquilo. Nos tocó valeriana esta tarde. Bueno, gracias a todos. Entonces, bueno, una segunda condición, digamos, que hemos evaluado dentro de la subdirección financiera es, pues, tomar la norma del artículo 2533 del Código Civil, en donde dice que la acción ejecutiva se prescribe a los 5 años. O sea, en este momento, pues, ya está cumplido ese término. Entonces, pues, nosotros con todo respeto, pues, le estamos solicitando a los miembros del comité la autorización para poder depurar este saldo, dado que pues ya hemos obtenido en 2 oportunidades la misma respuesta. La liquidadora que hoy es funcionaria de Empresas Públicas de Medellín, pues esa fue la forma en que la pudimos ubicar. Ella nos dice que ella no tiene competencia realmente no tiene una cuenta donde poder consignar esos recursos, no tendría ninguna destinación específica para darle a esos recursos y que pues es imposible, realmente materialmente imposible que ellos asuman esa obligación de tener que certificar una situación que no quedó incluida inicialmente en la masa liquidatoria. Entonces, pues le solicitamos al comité si nosotros podemos proceder con la depuración de la cuenta, o si continuamos pues haciendo algunas indagaciones con los que fueron pues, los accionistas de la empresa, que pues realmente habría que hacer un trabajo adicional, porque pues digamos que todas las situaciones que normalmente hemos acudido para darle trámite a estas devoluciones, pues se han cumplido. Esta es la única pues, situación que se nos ha dado en ese sentido, pero ya llevamos 3 años realmente con ellos en comunicación permanente, y ya pues la última situación fue que la liquidadora dijo por escrito no tengo facultad. Entonces pues esa es la solicitud que hacemos a los miembros del comité sobre el tema. La doctora Flores está levantando la mano. Bueno, Sí, para concluir la presentación que está haciendo Teresa, básicamente estamos trayendo al comité a hacer un saneamiento a través del castigo de la cuenta por pagar de los 3.170.677, dado que no existen los atributos para que la entidad liquidadora pueda presentar documentos por no encontrarse dentro de la masa liquidadora, y adicionalmente pues ya es un valor que está prescrito, ya lleva más de 5 años, entonces básicamente lo que nosotros estamos pidiendo en este comité es poder hacer el castigo de esta cuenta por pagar. Entonces nosotros lo que hacemos es sacarla de nuestra contabilidad, porque ya no tenemos a quién pagarle, y esos valores se devuelven básicamente al Ministerio de Hacienda. Esos recursos se sacan de los saldos que tenemos, de los valores que tenemos del fondo, del extinto fondo que está en un acreedor vario, y se sacaría de ahí, pasaría al Ministerio de Hacienda esos 3.170.000. Entonces, digamos, básicamente lo que traemos es esta presentación. Entonces, de manera respetuosa, le pedimos a los miembros del comité que nos den su aprobación para sanear, o nos den pues alguna otra instrucción en contrario. Entonces aquí no sé si por cada uno de los miembros solicitamos pues efectivamente su aprobación, o los miembros que tienen derecho a voto, para que por favor se pronuncien. Marcela está levantando la mano.
Yo antes tengo una pregunta para hacerles. Es que dentro de las dos opciones, ¿me escuchan? Aló. Sí, señora. Sí, señora, sí, la estamos escuchando. Pues no estoy segura que me estén escuchando bien, pero bueno. Dentro de las dos opciones que aparecen ahí, dice que se solicita revisar una, pues el castigo de cuenta por pagar, que está claro, y la otra, va a acudir ante los accionistas de la extinta persona jurídica para que verifiquen que no se encuentra reconocido en el derecho en la masa liquidatoria. Y yo la verdad sí tengo una duda ahí. Nosotros tenemos la cuenta, que ya tenemos toda la tranquilidad de que la persona jurídica existe o que es un patrimonio para ser repartido entre los accionistas que hacían parte de esta empresa y de ahí en Doctora adelante. Marcela, no le estamos oyendo. No, Hay está mucha interferencia, entrecortada. doctora Marcela. Hay mucha interferencia, doctora Marcela. Es que creo que alguien tiene los micrófonos abiertos y no se escucha bien. Yo también me estoy escuchando. ¿Ahí me escuchan ya bien? Yo creo que ahí sí ya. Sí, perfecto, ya ahora sí. Ya, perfecto. Entonces, lo que les voy a volverlo a repetir para que volvamos a entendernos todos. Lo primero es que dentro de las dos opciones que hay aquí para que revise el Comité de Sostenibilidad Contable es lo siguiente. La primera, castigar la cuenta por pagar por valor de 3.170.000 pesos aproximadamente, que es lógico por lo que ya ustedes explicaron. Y la segunda, acudir ante los accionistas de la extinta persona jurídica para que certifiquen que no se encuentra reconocido el derecho en la masa liquidatoria. En ese sentido, a mí me genera un cuestionamiento porque las dos propuestas me parecen contradictorias. O nosotros castigamos la cuenta por pagar porque ya tenemos la tranquilidad de que no existe no sé, heredero o un problema una persona que esté interesada en adquirir ese dinero, o dos, castigamos la cuenta porque efectivamente no existe nadie que pueda cobrar ese dinero. Pues las dos tiempo. Pues, a ver, se trata de lo siguiente. Nosotros hicimos, digamos que la solicitud fue a la liquidadora y es la liquidadora la que nos ha entregado digamos, la certificación, ella nos envió un oficio en donde nos indica que lo que les decía en la diapositiva anterior, que carece de facultades y que la obligación no quedó reconocida en la masa liquidatoria, por tanto carece de facultad. Lo que pasa es que, o sea, aquí, pues, digamos, si quisiéramos ir pues más allá, si seguimos indagando con los accionistas, pues porque obviamente nosotros damos credibilidad a la solicitud, a la información que nos ha entregado la liquidadora, que fue la persona pues encargada de todo el proceso, o seguimos haciendo alguna indagación adicional. Era la solicitud al comité, pero efectivamente, digamos que nosotros hemos agotado hasta aquí el acceso a la información con la información que nos ha entregado la liquidadora, que pues es la persona que conoció de primera mano pues todo el proceso y que sabe pues a ciencia cierta que el derecho no quedó reconocido en su liquidación. Entonces, pues, digamos que era como una opción de si se requiere hacer otra tarea más, pues el comité nos podrá decir, Teresa, hagamos otra tarea más, pero ya... Teresa, la jefe está pidiendo la palabra, por favor. Yo quería, digamos, Perdón, como hacer gracias. una aclaración. Yo creo que lo que se debe someter a consideración del comité es solo cabría el numeral primero, proceder con el castigo de la cuenta por pagar por valor de 3.170.677, porque tal como bien nos lo has explicado, Teresa, creo que ya no hay nada más que hacer, ya se acudió a la liquidadora, ya se hizo todo lo que, digamos, estaba dentro de la debida diligencia y cuidado.
Luego la única que tendría aplicabilidad sería la del numeral primero. Y si es así, pues desde ya doy mi voto favorable para que se proceda con el castigo de desacuerdo. Doctora Sí, Diana. señora, es así y no más. Nosotros básicamente lo que traemos es para hacer el castigo a la cuenta por los 3.170.000. Realmente no da lugar a acudir a accionistas ni en nada. Si fuera un valor que fuera pues insignificante, pero si uno se pone a mirar, el valor es mínimo y lo que estamos haciendo es, como ya lo dije, este valor pasará al Ministerio de Hacienda cuando suceden situaciones similares. Ellos reciben allá en una cuenta, digamos, reciben todo este tipo de recursos que corresponden a situaciones que nadie puede cobrar, y entonces ellos lo reciben. Entonces, básicamente acá, para poder puntualizar y dejar claro, y ya no da lugar a discusión de nada más, es que lo traemos esa discusión para poder, para que el comité nos apruebe el castigo de la cuenta por los 3.170.677. Eso es todo. Entonces yo como Edilberto, como miembro del comité, me acojo a la decisión que está proponiendo la doctora Diana y efectivamente se aprueba la solicitud número 1, que es el procedimiento. También como miembro del comité, como subdirectora financiera, apruebo y se aprueba que se castigue la cuenta por pagar por los 3.170.677. Doctor Javier. También como miembro del comité apruebo que se tome el castigo en la forma en la que se ha indicado. Ok, Doc, nos falta la oficina jurídica. Teniendo en cuenta que vamos a modificar esta ficha que aparece aquí expuesta en este instante para determinar que solamente procede el castigo de la cuenta por pagar por el valor de 3.170.677 pesos, yo apruebo el castigo de cartera por ese valor. Les hago una recomendación final. La próxima vez que haya alguna duda o algo sobre el tema de las fichas, si quieren, pueden acudir a mí para que yo les ayude a revisar el tema, porque como bien lo manifestaba la doctora Diana, la segunda no resulta procedente. Uno escoge una o la otra, pero el liquidador es el único que tiene el derecho para determinar cuáles son las obligaciones que quedan a cargo de esa masa liquidatoria. Si ustedes ya tienen la certificación, no era necesaria la segunda opción. Entonces, mi voto es en ese sentido y lo otro es una invitación para que si necesitan revisar las fichas que se someten a consideración de nosotros, pasen por mi oficina antes. Listo, doctora Marcela, muchísimas gracias por tu colaboración y claro que sí lo tendremos en cuenta. Muchas gracias, Marcelita, muy querida. Procederemos. Gracias. Procederemos. Ya como parte final de parte del grupo financiero. Traemos a colación esta nota que nos dijo el doctor Bogotá en la apertura de auditoría. Estamos para construir, no para destruir. Ricardo Bogotá, Camargo. Y muchísimas gracias y hasta aquí termina la presentación por parte del grupo de contabilidad y la subdirección financiera. Le damos la palabra a la doctora Ángela María Arias. Sí, buenas tardes. Buenas tardes a todos los miembros del comité. Traemos la solicitud de aprobación del plan de mejoramiento de una de las actividades del plan de mejoramiento que nos quedó en ocasión de la auditoría que nos realizó la Contraloría General de la República a la subdirección financiera y que de ahí por ende pues digamos quedaron unas observaciones respecto del tema de los bienes, de la administración de bienes. Dentro de ese plan de mejoramiento, que ya les comparto mi pantalla, denme un segundo, por favor. Qué pena, disculpa, por favor, excúsame que yo tenga que interrumpir tu presentación, pero les quiero preguntar una cosa. ¿De cuál era el tiempo que estaba citado el comité? 1 hora, doctora. Exacto, debía acabarse a las 2:30, a las 3:30, perdón. Yo la verdad tengo una reunión ya en este momento. Y estamos ya pasados 21 minutos. A mí me da muchísima pena con ustedes, pero yo no me puedo quedar más adelante. Sí, ¿y por qué no nos regalas 10 minuticos, Doc? Y ya estamos finalizando, por favor. Pero es que el tema que yo les quiero decir es que nosotros no podemos tener una reunión que está planeada para 1 hora y tomarnos 1 hora y media como si nada.
nada. Bueno, entonces pues llevamos esos dos temas que se presentaron y simplemente queremos saber cuál es la posición de los miembros del comité en la primera y segunda, y después convocamos a un nuevo comité para revisar el tema. Doctora Flor, yo quisiera decir una cosa, por favor, para que muy respetuosamente, para que los miembros del comité lo tuvieran en cuenta, y es que este plan de mejoramiento nosotros lo tenemos que tener cumplido a 30 de octubre. Es decir, necesitamos que después los miembros exponer al comité para que lo aprueben, y después de eso, pues hacer todos los temas, digamos, técnicos en el sistema con nuestro proveedor. Entonces, pues todo eso, digamos, requiere un tiempo. Entonces, pues yo pediría muy respetuosamente que ojalá, pues si lo vamos a reprogramar en lo posible la otra semana, porque si no los tiempos no nos van a dar. No, totalmente de acuerdo, Angelita. La semana entrante, por favor, Tere, de una vez agende, busca las agendas de las doctoras, de la doctora Diana, de todos, y hacemos una agenda muy rápido por un tema y tal. Entonces, en este sentido, muy amablemente y respetuosamente, le solicitamos, por favor, firmar la lista de asistencia, para dejarla como evidencia dentro del desarrollo del Comité de Sostenibilidad. Muchas gracias. Gracias. Bueno, feliz tarde para todos, entonces, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Buena tarde. Hasta luego, que esté muy bien, muchas gracias. Doctor Bogotá, muy amable, muchas gracias. Bueno, feliz tarde. Buenas tardes. Gracias. No se... Florecilla, es la atención a la necesidad que tiene el área administrativa, no se podrá solicitar comité virtual para estas acciones. Sí, es un tema muy sencillo el que Por tiene. favor, porque es que es un tema tan sencillo que creo que es No, y además sí tenemos que ser sencillo la presentación. Entonces hacemos un comité virtual y ya. Totalmente de acuerdo. Entonces, Angelita, recomiendo que tengas una presentación. Sí, sí, señora, nosotros ya la tenemos hecha, le íbamos a Lo convocamos. Entonces, Tere, por favor, ayúdame con Claudia para que revise la agenda de la gente y de la doctora Marcelita y del doctor Ricardo para poder hacer ya la convocatoria virtual. De pronto, si se puede el mismo lunes, sería fabuloso. Eso iba a decir yo, porque si ya está listo el punto, yo creería que se puede citar el mismo lunes feriado. Sí, señora. Sí, señora. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Doctora Diana, muy amable, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos, muy amables. Gracias a todos, muy amables.